se pesan barcos todo el tiempo, y no es un capricho. De hecho, en el mundo real, el peso de un buque es literalmente la diferencia entre todo estará bien y podría volcarse. Pero hay una razón todavía más cotidiana para pesarlos. Verás, aquellos productos que necesiten moverse por miles de toneladas, como por ejemplo el carbón, en esos volúmenes, una estimación aproximada no le sirve a nadie. No le sirve al comprador, no le sirve al vendedor, y desde luego no le sirve al contador que después tiene que cuadrar números y explicar por qué no cierran. Por ello, cuando hay tanto dinero de por medio, el peso no puede ser una suposición, tiene que ser exacto. Y aquí aparece el problema. No es realista pesar toda la carga en tierra, tampoco es práctico hacerlo mientras se va subiendo al barco. Ese proceso tendría que encajar dentro del itinerario del buque, y de tener una operación portuaria para pesar la carga una por una simplemente consumiría muchísimo tiempo, demasiado. Entonces, ¿cuál es la solución más simple? Fácil, pesar el barco. Sí, así de simple. Y tal vez un poco contraintuitivo. Se pesa el barco antes de cargar, se pesa el barco después de cargar. Y la diferencia entre ambos valores es exactamente el peso de la carga. Y por si te lo estabas preguntando, esto no aplica solo a granos o minerales como los que mencionamos antes. En los barcos de pasajeros pasa algo muy parecido. También se necesita conocer un peso estándar para que el buque navegue de forma segura. Y obviamente no vas a ir pesando a cada persona ni cada maleta con una báscula, como si fuera un aeropuerto. Eso sería eterno y completamente absurdo. Por eso, una vez más, lo más práctico es pesar el barco. Y es que en este punto entramos en un factor crucial, uno que ya te habíamos mencionado antes, aunque no de forma tan directa. La estabilidad del barco depende de su peso. Y más importante todavía, depende de cómo está distribuido ese peso. Un buque no es solo algo que flota. Es una estructura diseñada para mantener su equilibrio frente a la incertidumbre del mar. Cuando el peso total cambia o cuando ese peso se concentra donde no debe, el centro de gravedad se mueve. Y si el centro de gravedad sube demasiado o se desplaza hacia un lado, el barco se vuelve inestable. Empieza a escorar más de la cuenta, a responder peor a las olas y a perder margen de seguridad. Un barco puede flotar con mucho peso, sí. El agua lo va a sostener mientras siga desplazando su propio peso, pero flotar no es lo mismo que navegar seguro. Dicho lo anterior, volvamos a la pregunta inicial. ¿Cómo se pesa un barco? Primero, descartemos lo obvio. No se usan básculas. No existen básculas capaces de pesar cientos de miles de toneladas en condiciones normales de operación. Y aunque existiera, no vas a sacar un buque del agua, montarlo encima y decir, listo, pesaje hecho, jefe. Por tanto, se recurre al principio de Arquímedes. Arquímedes explicó que todo cuerpo sumergido recibe un empuje hacia arriba igual al peso del fluido que desplaza. Dicho en palabras simples, un barco desplaza exactamente su propio peso en agua. Entonces, para pesar el barco, hay que saber cuánta agua está desplazando. Y para saber eso necesitas dos cosas: conocer la forma del casco y saber qué tan bajo está el barco en el agua. La forma del casco no es un misterio. Los arquitectos navales la modelan con muchísima precisión. A partir de esa geometría, se generan tablas que indican cuánto volumen de agua desplaza el buque para cada calado específico. Y como el peso y el calado están directamente ligados por el principio de Arquímedes, esas tablas también relacionan el peso con qué tan bajo se sienta el barco. Lo interesante es que las matemáticas funcionan en ambos sentidos. Si conoces el peso, puedes estimar el calado, y si conoces el calado, puedes obtener el peso. Perfecto. Entonces, ¿cómo sabes el calado? Bueno, mirando el casco. Los barcos tienen números pintados en el costado. Estos básicamente indican qué tan bajo está el barco en el agua. El conteo empieza desde la quilla, la parte más baja del casco, donde está el cero, y desde ahí sube hasta el calado máximo permitido. Normalmente se usan metros, aunque en algunos países se utilizan pies. Es un sistema bastante simple, cuando el barco está perfectamente recto. El problema es que casi nunca lo está, porque un buque no es una piedra, es una estructura muy larga, flexible dentro de lo razonable. Por eso, para hacer el cálculo correctamente, no se toma una sola lectura de calado, se toman 6, proa babor, proa estribor, centro babor, centro estribor, popa babor, popa estribor. Esas 6 lecturas muestran la situación real del barco en el agua. Permiten ver si el buque está inclinado, trimado o si el casco está flexionando. Esa flexión es normal y tiene nombre:
Hogging cuando el barco se arquea hacia arriba en el centro, como si el medio quisiera levantarse. Sagging cuando el centro cae un poco, como si el barco se colgara ahí. Con esas 6 lecturas se corrigen las diferencias y se calcula un calado promedio, que es el que se utiliza para el cálculo final del peso. Ahora sí, con el calado ya definido y usando las tablas del casco, obtienes el volumen de agua desplazado. Ese volumen se expresa en metros cúbicos. Para convertir ese volumen en peso, necesitas un último dato clave: la densidad del agua. Aquí es donde mucha gente se enreda, pero en realidad es bastante simple. El agua de mar no pesa lo mismo por metro cúbico que el agua dulce. Un valor típico para el agua de mar es de 1025 kilos por metro cúbico. En el caso del agua dulce, el valor ronda los 1000 kilos por metro cúbico. Eso significa que, para un mismo volumen desplazado, el peso equivalente es ligeramente mayor en agua salada. Por eso los barcos no se sientan igual en un río que en el mar. Así que la próxima vez que veas esos números pintados en el casco de un barco, quédate con esta idea: no son pintura ni decoración, son una lectura directa del diálogo constante entre el barco y el agua. Y listo, así se pesa un barco. Si te gustó el video, déjanos tu comentario y tu like. Aunque no lo parezca, ese apoyo nos ayuda mucho a seguir creando contenido como este.